Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio de Espiar y tu dinero, en el cual semana a semana nuestro economista y asesor financiero Ramiro Javier Atristain nos da guías para tener una buena relación con el dinero y obviamente esto con miras a que tengamos una vida financiera mucho más saludable. Bueno, pues les comento que es casi algo general que muchos durante el transcurso de nuestra vida pues vayamos adquiriendo deudas, pero que llega un momento que tal vez ya no podemos manejarlas, que nos están superando. Y precisamente es el tema del día de hoy que nos presenta Ramiro Atristain para hablarnos cómo podemos hacer para solucionar si estamos en esta situación. Ramiro, bienvenido. Gracias. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este programa. Con todo gusto estoy aquí para explicarles temas financieros y brindarles consejos prácticos. Tome nota que pueden contactarme a través de redes sociales como @turelacionconeldinero y los invito a comunicarse conmigo a través de correo electrónico ramiro@atristainadvisors.com y estaré encantado de recibir sus sugerencias, comentarios, preguntas y hasta brindarles asesoría. Hoy hablemos de un tema que en realidad suena muy penoso, trágico, triste, ¿no? Llegar a la ruina financiera o ¿cómo sales de la ruina financiera? Claro, es un poco extremo hablar y pensar así, pero en realidad todos hemos pasado por alguna baja financiera o económica en nuestra vida, en nuestras carreras, porque a veces desde que somos estudiantes o nos endeudamos o sacamos tarjetas de crédito o las sabemos manejar o no, o hay cosas que suceden en la vida que nos pueden realmente sobrecargar el nivel de gastos con respecto al ingreso que tenemos. Y definitivamente este tipo de cosas sucede a todo el mundo. Es más, según las estadísticas que leo, es alarmante saber que el 78% de los estadounidenses enfrentan una emergencia financiera con una tarjeta de crédito. O sea, no les queda otra opción más que usar la tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque generalmente no tienen suficientes ingresos o no tienen un fondo de emergencia para, por ejemplo, cubrir esos gastos del mes o esa emergencia. Entonces, lo que pasa es cuando se enfrenta a una baja de este tipo o alguna emergencia financiera, te puede causar un problema que te puede hasta llevar a la ruina financiera, quizás pronto o quizás poco a poco. Entonces, la realidad es que como siempre hablamos acá de cómo mejorar tu relación con el dinero, un tema importante en este caso es entender esto para ver que se puede cambiar nuestra situación. Sabemos que estamos rodeados y bombardeados de información en pro del consumismo, del gasto, etc. Pero es fácil llegar por todo eso al sobrecargo de gastos que en su conjunto puede ser más que los ingresos que tenemos. Entonces estamos limitados por nuestros ingresos. Y si estos ingresos no tienen un crecimiento, pues esto puede suceder fácilmente. Estoy hablando en el caso de una emergencia financiera que puede pasar. Y Ramiro, ¿cómo comenzamos a analizar nuestra situación? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es el primer paso que tenemos que tomar? Creo que hay que tomar en cuenta dos cosas fundamentales y de ahí irlas desglosando con respecto a cómo vas haciendo, y ahí tengo unas ideas. Primero quiero decirles que hay muchas maneras de encarar una posible ruina financiera. O sea, la solución que te da acá no es la única, hay muchas maneras, todo depende mucho de las circunstancias de cada persona. Pero lo que quiero es por lo menos darte unas pautas con respecto a cómo encarar esta situación. Es como decir, por ejemplo, en las escuelas les enseñan a nuestros niños de que en caso que haya una emergencia, pues sepan qué hacer y lo practican. Es más, en los edificios en la ciudad, en muchas fábricas, se practica una vez al año, por lo general, cómo tratar en el caso, cómo qué hacer, qué pasos tomar en el caso de una emergencia. Suena la alarma, entonces todos se ponen en fila, salen del edificio de forma ordenada. Entonces, ¿qué es lo que rige para que esto funcione bien? Y se toma el tiempo de en cuánto tiempo la gente logra, por ejemplo, salir del edificio cuando la alarma suene. Para los niños lo mismo. Pues mucho tiene que ver primero en mantener la calma. Y sé que eso no es fácil, pero manteniendo la calma, que es el primer paso, ¿no? Se puede hacer un plan a corto plazo. Y mejor si lo escribes y lo contemplas,
considerando no solo tu presente, sino también un poco tu futuro. Pero el presente quizás sea lo inmediato que tienes que tratar y resolver. Y en el presente quizás sea este mes, quizás sean estos meses, quizás sea el resto del año, de acuerdo a qué tipo de circunstancia financiera sea la que se te presenta. Entonces, pensando en eso, ¿no? En caso de emergencias, practicamos en los edificios para cómo salir en caso de que la alarma suene y se practica esto, porque en caso de que esto suceda, la calma y tener un plan se convierte en algo fundamental. Entonces, yo sé que sin embargo, pese a todo esto, hay muchos casos, y las estadísticas lo demuestran, que son muy pocos los que pueden enfrentar una situación imprevista que ponga, por ejemplo, en dificultad sus finanzas personales. Y es porque no han pensado en un plan en caso de que esto suceda. Entonces, yo creo que, por ejemplo, el programa de hoy en día no está enfocado a solo los que están viendo una ruina financiera inminente, sino también a todos, para que tengamos por lo menos esa práctica de ver cómo lo encararíamos. Y hay ciertas cosas que uno puede hacer. Y la segunda cosa, dije, la primera es tener un plan, mantener la calma, eso es la primera, porque si haces un plan a corto plazo, y lo tienes mejor si lo tienes escrito y demás, vas a empezar, tienes algo que ya lo has pensado y sabes cómo reaccionar, cómo encarar. La segunda es que no debes pensar que primero encaras solamente esto y después ahorras. Si estás hoy en día y no estás en unas circunstancias de ruina financiera o yendo en esa ruta, puedes prevenir eso si desarrollas primero un nivel de ahorros y desde ya tener un fondo de emergencia. Porque esa sería la solución. En el caso que tienes una emergencia inminente, algo imprevisto, pues si tienes un fondo de emergencia, ese es tu salvavidas para que no te lleve a la ruina financiera. Pero asumiendo que no tienes un fondo de emergencia, entonces quizás lo primero tienes que encarar es cómo vas a, con el ingreso que tengas o con el dinero con el que cuentes, cómo vas a encarar esto. Y aquí te voy a hablar de, en general, 3 cosas que podrías más o menos hacer. Uno, velar y ver los gastos corrientes, y vamos a hablar un poco de eso. Después los pagos de préstamos y créditos, todas las deudas que tengas. Y por tercero, los otros gastos que tengas. Entonces, yendo a la primera parte, tener un plan a corto plazo. Mejor escríbelo, como decía, contémplalo. Y contempla también cómo esto impacta tu futuro, ¿no? Porque todo el mundo quiere tener ahorros, es cierto, pero si no tienes una meta específica en cuanto a la cantidad de ahorro que necesites o la fecha, por ejemplo, de cumplimiento de eso, los ahorros no se van a acumular. Porque siempre ha de haber algo en qué gastar. Entonces, parte del plan a corto plazo es pensar dónde estás en estas circunstancias. Si tu plan continuo ya incluye un ahorro, ya eso te da cierta paz mental con respecto a emergencias. Pero si no has hecho eso, esta es la manera, y por lo general, la alarma que te dice, es tiempo de que lo hagas. El tiempo va pasando y si hay personas que nunca tenían ahorros, pero si logran juntar algo en 30 días porque hay una emergencia, ¿no? Que es el primer paso, por ejemplo, para un plan financiero que yo recomendaría, piensen cómo pueden juntar o recaudar esa cantidad de dinero en tan poco tiempo. Y esto pasa, a veces hay una emergencia en el hogar y no tienes ahorros muy vastos, tu ingreso está limitado, pero tienes que enfrentar con esta emergencia. La gente puede recurrir a las tarjetas de crédito. No es lo más recomendable. Lo primero que debes hacer es reunir ese dinero y es lo que la gente tiende a hacer. Es algo obvio, tenemos el sentido común para hacerlo. Pero si hacemos un plan por escrito para lograr esta meta, o sea, de tener, por ejemplo, recaudar como si fuese una emergencia, necesito ahorrar, tener $1,000 de emergencia. Yo creo que en 1 mes o 2 meses se puede lograr eso, porque te pones a pensar en todas las cosas que gastas y ese mes o esos 2 meses das una prioridad a no gastar en cosas que no te aportan, que no te contribuyen y que no son cosas que realmente necesitas. La pregunta es, ¿las quiero o las necesitas? Si no las necesitas, o sea, necesitas, por ejemplo, comida para comer y que la familia se alimente. Necesitas techo, calefacción o esas cosas para vivir. Pero fuera de eso, lo demás, realmente necesitas un traje nuevo, un coche nuevo, un televisor nuevo, un teléfono nuevo, necesitas ropa nueva. No, entonces esos 2 meses te aprietas el cinturón y puedes encarar eso y reunir ese dinero y que desde acá ya empiezas con tu
con tu fondo de emergencia, ¿no? Entonces, puede ser una meta a corto plazo. ¿Habría algún indicio de que estás acercándote a una ruina financiera? Hay muchos. Lo que pasa acá, lo que comúnmente pasa, es que pensamos, como las cosas, y esto es un tema más emotivo, como es algo que no nos hace y nos toca la parte emotiva, y de inmediato pensamos, sí, tengo tiempo, lo voy a hacer un fondo, bueno, por ahora necesito esto, uso las tarjetas. Entonces el tiempo va pasando, pasa un día, pasan dos, pasa una semana, 3, 4, un mes, 2 meses, 3 meses, y de repente te has endeudado, pasa algo imprevisto donde tienes que hacer un pago grande para lo que sea, un accidente, un daño en la casa, no sé, o algo muy grave. Ahí no tienes opción, tienes que desglosar ese dinero y al hacer eso estás dejando quizás de pagar cosas que tenías que pagar porque no tenías un fondo de emergencia, no cuentas con eso, y esto te hace que el siguiente mes o los siguientes meses ahora no tengas con qué cubrir las otras cosas, y esto así de fácil te puede llevar a la ruina financiera porque no estabas preparado, no tenías ese plan, no hiciste esa práctica. Otra cosa que sucede mucho es, sobre todo en la gente mayor, que tiene hasta ahorros, tiene ya hasta su casa pagada y demás, pero puede suceder algo donde es una catástrofe, ¿no? Sucede un accidente, una catástrofe, sucede algo con la casa, un incendio, una enfermedad súper grave, y después tienes facturas que pagar, por ejemplo, en el caso de hospitales. No tienes con qué pagar todo eso. Y puedes perder hasta la casa, y conozco casos de gente que ha tenido que vender su casa para pagar esas deudas y aún se la sigue pagando, y que han tenido que llegar hasta el punto donde perdieron muchos de sus activos, y esa es una ruina financiera en muchos casos. Y esto por no tener un fondo de emergencia, por no estar previsto, porque este tipo de cosas pueden suceder a cualquiera, ¿no? Entonces creo que por lo menos puedes amortiguar ese tipo de impacto si tienes un plan. Un plan a largo plazo es lo ideal, pero en el caso de que ya estás llegando a eso, pues no te toca otra más que hacer un plan a corto plazo para cómo yo salir de esta. Entonces es una tabla, una matriz, como le llames, donde haces una lista de todas las deudas que tienes en la primera columna. La segunda columna, el saldo de cada préstamo que tienes. Bueno, debo a la hipoteca, debo a la tarjeta de crédito número 1, tarjeta de crédito número 2, me le debo a mi mamá, le debo al vecino, le debo a lo que sea, todo eso. El pago mensual que por lo menos tienes que pagar. Y después, si quieres incluso más información, pues qué interés tiene cada uno de estos, para que veas cuál es el interés más alto. E idealmente empiezas a pagar el balance, el saldo más bajo, para que lo termines de pagar rápido y así te vas con el siguiente. A eso le llamamos la bola de nieve, donde lo vas pagando poco a poco los saldos más bajos, y vas de esa manera retirando deuda, y eso te va obviamente a ayudar mucho porque empiezas a ahorrar ese interés que estás pagando. Pero en el caso de hacer un plan a corto plazo, esta meta es importante porque a largo plazo tendrías que ahorrar para tu jubilación y considerar otras cosas, pero en el caso de una inminente ruina financiera, si es que estás consciente de eso, el plan a corto plazo es importante que lo implementes, que lo tengas, ¿no? Porque en el caso de ver esto, vas a tener que hacer cambios y vas a tener que calcular cuánto va a tomar resolver esa situación y cuánto tiempo tienes para resolverla, ¿no? Financieramente, y cuánto necesitarías en este mes, en el siguiente o en los 3, y cuánto tiempo te va a sobrellevar esa situación, ¿no? Entonces creo que tener la meta es importante, y la verdad no es tan difícil como parece. Por ejemplo, poner de lado, pagarse uno mismo primero y poner, digamos, $300 por mes para lograr ese fondo de emergencia. Y eventualmente, si te acostumbras a eso, puedes también hacer eso que sea tu fondo de jubilación para algún día, si sigues eso, ¿no? Yendo a lo segundo, después tener un plan a corto plazo donde te lo propones, haces esa lista de deudas, cómo pagar las cosas y todo lo que te está afectando. Bueno, parte de eso sería bueno también ver ingresos, ¿no? Puedes hacer algo, cambiar o mejorar tus ingresos, o hacer algo temporal donde puedas aumentar esos ingresos. Eso obviamente creo que a todos se nos ocurre eso, y muchos lo hacemos. Y hay varias maneras de diversificar tus ingresos, que no solo provengan de un lugar, de un trabajo, sino de otras cosas que pueden ser no necesariamente trabajando, pueden ser estando involucrado en otras cosas que suceden a nuestro alrededor. Desde ya, por ejemplo, hacer trabajo parcial,
o vender alguna cosa. Hay miles de maneras, la verdad, de hacer. Sí requieren tiempo, pero a la larga estas cosas pueden servir. Cuando se trata de una emergencia, pues a corto plazo es